egresados desde Estados Unidos y México. Especialidades: Internet of Things, 5G, redes de datos, ciberdefensa. Recibimos con un fuerte aplauso al magíster Vladimir Morales. Muy gentil, gracias por la presentación. Entonces, bueno, perfecto. Bueno, voy a empezar con una frase que dice: sé extremadamente sutil, discreto, hasta el punto de no tener forma. Sé completamente misterioso y confidencial, hasta el punto de ser silencioso. De esta manera podrás dirigir el destino de tus adversarios. Frase épica de Sun Tzu. Y pues este mecanismo, este libro de Sun Tzu, pues es un libro que ustedes, me imagino, como militares han de haber leído alguna vez, o este libro es muy apreciado en la parte militar. Y pues bueno, este libro escribió Sun Tzu hace 2500 años. Y después de 2500 años, pues los chinos sacaron una versión propia que se llama Guerra Irrestricta, en donde se transforma esta literatura para que muchos podamos entender cuáles son las estrategias, especialmente en una ciberguerra, que es lo que estamos viviendo actualmente. Y en unos años después, Estados Unidos sacó su propia versión, que se llama igualmente Guerra Irrestricta, pero Despierta América. Y si es que ustedes leen un poquito, ahí dice cuál es el plan maestro de China para destruir América. Les conmino, por favor, para que puedan hacer lectura, pues, de este libro. Y bueno, estamos hablando de la ciberguerra, de los ciberterritorios, del ciberarmamento, pero ¿qué es cada uno de ellos? Y bueno, hoy por hoy las ciberguerras ya no se producen como normalmente le veíamos a las guerras, ¿no? Pues antes teníamos en el aire, en el mar, en la tierra, los conflictos bélicos. Pues hoy se suma una cuarta y una quinta manifestación de la naturaleza, que es el cosmos y el ciberespacio. Y si estamos hablando pues del ciberespacio, estamos hablando de un ciberterritorio. Y cuando estamos hablando de los ciberterritorios, estamos hablando de las órbitas geoestacionarias y del espectro radioeléctrico, que es en donde se dan las guerras actualmente. No sé si ustedes sabían, pero hoy por hoy, en el 2000, en este año, tenemos alrededor de más de 50,000 millones de celulares. Estamos hablando de que se fabrican diariamente, como vemos ahí, 2,400 celulares por día. E incluso estados que prácticamente podríamos decir que son estados fallidos, incluso ellos están siendo parte de esta evolución tecnológica. Y voy a empezar con algunas preguntas que ustedes como militares deberían conocer. La Convención de Ginebra debe amparar a la población contra el empleo de las ciberarmas, tal como protege a la población civil en épocas de guerra. Les pregunto a ustedes, como militares, ¿creen el Convenio de Ginebra? Pues la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque anteriormente, como vuelvo y repito, el escenario de un conflicto bélico estaba en el mar, en la tierra, en el aire, pero no teníamos este fenómeno que se llama el ciberespacio, no teníamos. Y pues si hablamos del ciberespacio, hablamos de ciberarmas. Y dentro de las ciberarmas podemos encontrar varias categorías. Entre una de ellas es el malware, que hasta por ejemplo, este Convenio de Ginebra se celebró en 1949. En ese entonces teníamos una guerra tradicional, ¿no es cierto? Donde habían tropas desplegadas, donde habían tanques, donde habían misiles, donde habían buques, donde habían aviones. Hoy por hoy es parte de un conflicto bélico eso, pero ya tenemos las ciberarmas. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es el malware. El malware, como ustedes saben, es un software dañino que se puede presentar en diferentes formas, ¿no? Como un virus, como un troyano, como los botnets. Podemos tener múltiples manifestaciones de lo que es un malware. Tenemos las bombas FEM. Me imagino que ustedes como militares saben lo que es una bomba FEM. Es una bomba de impulso electromagnético. Y eso es lo que se está utilizando hoy por hoy en el conflicto de Rusia con Ucrania. Ustedes sabían de que una bomba FEM
puede desplegar una energía de 1000 voltios metro y solamente con eso todos los dispositivos electrónicos quedan anulados. Con 4000 voltios metro prácticamente está eliminado ese dispositivo electrónico. Pero las bombas FEM actualmente en la guerra de Rusia con Ucrania están dando una energía de 50.000 voltios metro. Con eso todos los sistemas de comunicaciones de varios ejércitos podrían quedar en cero. Eso es lo que ustedes como militares están utilizando pues internacionalmente, las bombas FEM. Tenemos también los drones. Dentro de la categoría de los drones, pues ustedes saben que hace 25 años más o menos los drones se utilizaban como juguetes, ¿no es cierto? Hoy por hoy los drones llevan minúsculas cápsulas ¿Aló, aló? Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Aló, aló? Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Yo creo que es el micrófono. Es. Gracias. Listo, entonces. Aló, aló, aló. Listo, entonces nos habíamos quedado en el tema de los drones. Ahora los drones son utilizados, por ejemplo, en la guerra de Rusia con Ucrania. Y los drones hoy por hoy llevan una minúscula carga explosiva. Estamos hablando de que incluso los chinos están sacando drones que tienen forma de pequeños mosquitos. Y esos mosquitos ya llevan carga explosiva. Y eso es lo que en la guerra con Ucrania, con Rusia, está haciendo mucho daño. También hablamos de las redes sociales. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que las redes sociales es una ciberarma? Sí. Correcto, la respuesta es sí. ¿Y por qué es una ciberarma? Porque intentan posicionar ideas y manipular a la mente humana. Un ejemplo de esto pasó hace 3 años en la Unión Europea. En la Unión Europea, el Parlamento Europeo le puso una demanda a Mark Zuckerberg, dueño de Instagram y dueño de Facebook. ¿Qué es lo que alegaron el Parlamento Europeo? Dijeron de que toda la información que ustedes ponen en redes sociales, adivinen a dónde se está yendo. Se está yendo para Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen con esa información? Les pregunto. Meta, ¿qué hace con esa información? ¿Vende? Pues la respuesta es sí. Vende a publicidad y eso es lo que le genera dinero a Meta. Por eso es que es millonario Facebook. Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿debería existir un control de las redes sociales en el mundo? La verdad es que sí. Pero nadie se mete a eso porque es un tema muy delicado donde se mueve mucho dinero, mucha economía. Tenemos que hoy por hoy tenemos una guerra irregular. ¿Y por qué tenemos una guerra irregular? Porque hoy las guerras son asimétricas. ¿Y por qué es asimétrica? Porque en base al cifrado que ofrece hoy por hoy la tecnología de 5G e inteligencia artificial, en base al cifrado, ustedes como ejército no saben con quién están peleando atrás. Ustedes desconocen cuál es su enemigo. Antiguamente, las guerras incluso se daban cuerpo a cuerpo. Hoy por hoy, las guerras se dan de forma virtual, con computadoras. La segunda pregunta que les hago. La Carta de Naciones Unidas, en el artículo 51, dice que en caso de un ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, este tendrá derecho a la legítima defensa. ¿Creen que este tratado internacional todavía tiene vigencia actual? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque hoy por hoy tenemos las ciberarmas. Y, por ejemplo, ¿cómo pueden definir el tipo de ciberataque y en base a eso decir cuál es la represalia o cuál es la legítima defensa? No podemos decir eso. Y también, ¿cómo identifican ustedes al agresor de un Estado? ¿Cómo? No pueden. Entonces, este Tratado de Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones Unidas, queda obsoleto en una ciberguerra. ¿Qué otro tratado queda obsoleto además de la Convención de Ginebra? Por ejemplo, el Tratado del TIAR.
que se celebró ya casi por los años 50. ¿Qué decía ese tratado de TIAR? Un golpe contra un país de América es un golpe contra todos. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en la Guerra de las Malvinas, en Argentina? ¿Algún país de Latinoamérica ayudó a la Argentina? No. Incluso hubieron países que estuvieron a favor de Inglaterra. Entonces, ese tratado internacional no sirve para nada. Es por eso que el Ecuador se salió en el 2014. Otra pregunta que les hago, ¿el monopolio de las ciberarmas y su custodio la debe tener el Estado? Pregunto. Bueno, sí y no. ¿Y por qué les digo que no? ¿Qué es lo que pasó en abril del 2017? Le hackearon a toda la CIA y le robaron todas sus ciberarmas a la CIA en el 2017. ¿Y saben qué es lo que hicieron los hackers? Fueron a la dark web y vendieron toda esa información por millones de dólares. Eso es lo que se conoce como Baúl 7 o Vault 7. Entonces aquí hay, claro, una lucha de ideas de que si el Estado tiene o no que tener el control de las ciberarmas, el control del cifrado. Por ejemplo, hay personas que dicen, y hay estados que definen, como los estados hegemónicos que dicen de que las ciberarmas debe tener el control del Estado. Pero, ¿qué pasa en nombre de ese cifrado? Esconden cosas. Los estados esconden cosas. Entonces aquí hay una batalla de ideas también de qué es o qué es lo que un Estado debería esconder y qué es lo que debería ser claro y transparente para la gente. Otra pregunta que les hago, ¿los estados pequeños deberían poseer ciberarmamento? ¿Ya? Muy bien, pero, aquí va a decir, pero deberíamos hacer que el Ecuador tenga una industria nacional de seguridad cibernética. ¿Y por qué les digo eso? ¿Qué pasa si nosotros adquirimos un dispositivo electrónico de ciberdefensa de otro país? No le voy a poner nombre. Correcto. ¿Cómo saben que nos están haciendo inteligencia? No sabemos. Nosotros simplemente somos consumidores de tecnología, pero no somos desarrolladores. Y eso es lo que el país debería cambiar. Deberíamos tener una propia industria de seguridad cibernética. Y un ejemplo de esto les pongo, es Estonia. Estonia es un país pequeñito, minúsculo, que está en Europa. ¿Y saben qué pasó? Fue atacado por Rusia. ¿Qué hizo Rusia? Bajó todos los servidores de las infraestructuras críticas, del sistema gubernamental, el sistema financiero, todo se cayó. ¿Pero qué hizo Estonia en el 2017? Hoy por hoy Estonia es la meca de la ciberseguridad de toda Europa. ¿Ustedes sabían de que Estonia tiene la primera ciberembajada del mundo? ¿Qué es esto de la ciberembajada? Todos los países de la Unión Europea tienen un backup, tienen una copia, tienen un espejo de sus servidores de las infraestructuras críticas en Estonia. ¿Qué pasa si hay un ataque cibernético en toda la Unión Europea? Pues no importa, pues todos esos servidores están hechos un backup en Estonia, no pasa nada. Y esa ciberembajada es tan interesante que incluso los propios trabajadores de ahí tienen inmunidad diplomática. ¿Qué les parece? Un país pequeñito, pero ¿cómo hizo Estonia para llegar a ese punto? Pues Estonia lo que hizo fue invertir en educación pública. Eso es lo que nos hace falta aquí a nosotros como ecuatorianos. ¿Ustedes creen que la industria cibernética del Ecuador va a poder desarrollarse si tenemos todavía escuelas que tenemos un profesor de primero a sexto grado? La respuesta es no, nunca. Entonces, si nosotros queremos ser una potencia en ciberseguridad, deberíamos primero enfocarnos en la educación pública. Aquí hemos tenido, varios ciberataques, ¿no? A nivel mundial. Los más importantes voy a nombrar el de Estonia, que ya dije, el Stuxnet. Fue probablemente el primer ejemplo de una ciberguerra entre países. Las malas lenguas dicen de que Israel atacó a Irán. ¿Y cómo hizo esto? No fue un despliegue de tropas de un ejército, no. ¿Saben qué es lo que hicieron? Alguien encontró una flash memory y esa flash memory pusieron en un sistema de tipo SCADA. ¿Qué es un sistema de tipo SCADA? Un PLC.
¿Qué es lo que tenía Irán? Ustedes saben de que Irán es un monstruo en la fabricación de armas nucleares. Irán tenía una industria que tenía 3.000 centrifugadoras con uranio. ¿Qué es lo que hizo este pequeño virus informático? Atacar a los PLCs, haciendo que esas centrifugadoras giren más de lo que deberían. De las 3.000 centrifugadoras, ¿saben cuántas explotaron? 1.000. 1.000 centrifugadoras explotaron. Entonces, ese es un ejemplo. Vemos también, por ejemplo, Guacamaya. Guacamaya hace no muy pocos años hizo daño a todo México, a todo Colombia, también atacó parte de Ecuador, incluso a las Fuerzas Armadas. A ustedes les atacaron. Ustedes sí saben que en el 2022 ustedes se quedaron sin la página web del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sí, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ustedes? Apagar el servidor, dejar a un lado y dejar deshabilitada la página web. Que eso en cierta manera es una buena práctica. Y pues también tenemos en el CERCOP, hace unas semanas atrás, a las Fuerzas Armadas, a ustedes que les atacaron al municipio de Quito también en el 2022, se quedaron 2 semanas sin servicio el municipio de Quito, con toda la infraestructura de tecnología. En la asamblea, no sé si se acuerdan también en el 2022, que hubo un debate para sacar al presidente Guillermo Lasso, y hubieron 4 asambleístas que denunciaron hackeo, y se hizo las pericias pertinentes, y es verdad, hubieron una dirección IP que atacó las 4 curules de estos asambleístas. Hay algo que quiero preguntarles a ustedes. Miren, ¿qué es lo que habla nuestra Constitución? Y desde nuestra Constitución deberíamos cambiar las cosas. ¿Saben qué dicen en el artículo 4? En el artículo 4 dice que el Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes a la órbita sincrónica geoestacionaria, espacios marítimos y la Antártida. ¿De qué tamaño es esa órbita geoestacionaria? Es de más o menos 150 kilómetros de ancho. Está a 36.000 kilómetros de altura. La respuesta es, ustedes como ejército que tienen el COSIBER, ¿saben cuántos satélites están sobre nuestra órbita geoestacionaria? Les pregunto. ¿Tenemos el control de nuestra órbita geoestacionaria? ¿Mantenemos la soberanía de esas órbitas geoestacionarias? Solo para que se den cuenta, en el 2018, el ejército de Colombia encontró más de 18 satélites arriba de ellos. ¿Qué estaban haciendo? Espionaje. No saben qué es lo que están haciendo. Entonces, bueno, en el artículo 101 de Colombia también habla sobre que tienen derechos sobre la órbita geoestacionaria y del espectro electromagnético. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Constitución de México, y esto es súper importante. La Constitución de México dice de que el dominio sobre el espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales asignadas al país. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? ¿Que México tiene derechos sobre las órbitas geoestacionarias? ¿Por qué? ¿México tiene órbitas geoestacionarias? No. ¿Y por qué quiere hacer uso de la órbita geoestacionaria que está en el Ecuador? Y que está en una línea ecuatorial donde cruzan 13 países. La pregunta que les hago, si la línea ecuatorial por donde van las órbitas geoestacionarias estuvieran países hegemónicamente importantes, ¿ustedes creen que nos dejarían a nosotros poner un satélite ahí? No, ¿verdad? Pero claro, como somos países pequeños, el único país grande es Brasil, de los 13. Y miren, ¿qué es lo que dice la ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su artículo 44? Dice, además de otras cosas, habla sobre las órbitas geoestacionarias. Y miren qué dice, de que teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo y la situación geográfica de determinados países, se podrá asignar parte de esa órbita geoestacionaria. Mi pregunta es, ¿cuáles son esas necesidades especiales que tiene un país para que ocupe nuestra órbita geoestacionaria? Entonces ahí es donde ustedes entran, Fuerzas Armadas, a defender la soberanía del país en base obviamente a una constitución. Pero nuestra constitución no habla del ciberespacio. Y es algo que también deberíamos cambiar. ¿Qué es lo que dice la Convención de Chicago, 1944? Otra convención que queda por el piso con el ciberespacio. ¿Qué es lo que dice?
Se reconoce expresamente la soberanía que tienen las naciones sobre su espacio aéreo, pero no se determinó hasta dónde llegaba esa soberanía. Es decir, no se estableció cuál era el límite superior del espacio aéreo. ¿A cuántos kilómetros arriba tenemos soberanía? ¿A 10 kilómetros, 100, 1000 kilómetros? No nos dice. Entonces, este convenio de Chicago también queda ya obsoleto, porque no habla del ciberespacio. Hablando de la hegemonía cibernética, ¿existen ciberespacios nacionales? La respuesta es sí, pero ¿de quiénes? De los países hegemónicos. Por ejemplo, ¿ustedes sabían de que Rusia pone en marcha lo que le llaman el arma del apocalipsis? ¿Ustedes saben en cuántos minutos puede estar un misil desde Moscú hasta Alemania? En 12 minutos. Y por otro lado, Estados Unidos tiene un arma secreta que es el SR-72, igualmente con las mismas características de misiles. Entonces, ellos sí pueden controlar el ciberespacio. Nosotros, bien, gracias. Aquí hablamos sobre las órbitas geoestacionarias y mire, la órbita geoestacionaria es la mejor para transmitir información en telecomunicaciones. Si nosotros pudiéramos poner solamente 3 satélites en todo el mundo, pudiéramos tener cobertura. Ustedes no se han puesto a pensar de que las grandes empresas de telecomunicaciones, ¿qué no dieran por tener la soberanía de las órbitas geoestacionarias y poner 3 satélites ahí y controlar todo el internet del mundo? Posiblemente lo estén haciendo y no nos damos cuenta. Aquí habla sobre, en 1976, todos los países, los 10 de los 13 se reunieron para proclamar que los países ecuatoriales defienden en nombre de sus respectivos pueblos la existencia de la soberanía sobre este recurso natural. Aquí tenemos la hegemonía cibernética, ¿no? Sabemos de que son unos monstruos, Apple, Alphanet, Microsoft, Amazon, Facebook, pero ¿por qué les llamamos hegemonía cibernética? ¿Ustedes saben en dónde confluye todo el Internet de Latinoamérica y de América en general? ¿Saben dónde confluye el Internet? En algo que se llama el NAP de las Américas. El NAP de las Américas es un centro de datos, es un data center gigante que está en Estados Unidos, está en Florida, está en Miami. Y ahí tienen oficinas, y ahí tienen data centers. Por ejemplo, tiene 11 data centers, tiene Microsoft. Asimismo, una docena de data centers tiene Facebook, Amazon. Todo el tráfico, si ustedes mandan un correo electrónico a China, ¿saben a dónde va a parar ese correo electrónico primero? A Estados Unidos. ¿Tenemos soberanía cibernética en ese sentido? No. Y pues bueno, aquí se ha puesto una contraparte con China, ¿no? Lo que en Facebook se creó en Estados Unidos, pues en China está Baidu. Lo que es un símil de Amazon es Tencent. Y Tencent hoy por hoy es la empresa que mayor cantidad de videojuegos desarrolla. Una contraparte de Uber, tenemos Didi. Una contraparte de WhatsApp, WeChat. De Spotify, QQ Music. Y el famoso TikTok, que está desplazando a toda red social, incluso Instagram. Hablando sobre la hegemonía cibernética, y esto es algo súper importante que deberíamos saber. Ustedes se han puesto a pensar, ¿qué pasaría si se acaba el Internet? ¿Qué pasaría si alguien desconecta el cable de Internet y nos quedamos todo el mundo sin Internet? Pues estos países sí se han preguntado. Países como Rusia tienen un proyecto que se llama RUNET. ¿Qué significa? De que en una guerra cibernética lo primero que va a marchar son las telecomunicaciones y el Internet. ¿Qué es lo que hizo Rusia? Perfecto, no tengo problema. Me desconectan, yo tengo mi propia red de Internet para mis ciudadanos. Eso es ejercer hegemonía cibernética y tener soberanía cibernética. ¿Qué es lo que está haciendo China, por ejemplo? China tiene algo que se llama el gran cortafuegos. Lo mismo, si le dejan a China sin Internet, no hay problema, yo tengo mi propio Internet. ¿Qué pasa con Corea del Norte? Corea del Norte tiene un proyecto que se llama Estrella Roja, que igual hace lo mismo. Y lo mismo está haciendo el Congo y lo mismo están haciendo otras repúblicas. Están dejando de depender del Internet global como el que conocemos. ¿Qué pasaría aquí en el Ecuador si se ve el Internet?
Volvemos a la época de las cavernas, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de esta presentación es que entremos en cuenta, entremos en conciencia de lo que nos hace falta. Hablando de las redes sociales, hablando sobre el espectro radioeléctrico, el espectro que tenemos. Ustedes saben, el 70% de los medios de comunicación del mundo está en manos de 7 familias. ¿Qué significa eso? Que nos manipulan como ellos quieren. Y lo mismo pasa aquí en el Ecuador. Miren, el mercado ecuatoriano, el Grupo Vivanco, tiene Diario La Hora, Sadnet, Revista Vanguardia, Diario Extra, Diario Expreso, y así, miren, ¿cuántas familias? 1, 2, 3, 4, 5, 6 familias. Controlan la mayoría de todo lo que conocemos como periodismo, también están involucrados con la banca. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Ustedes consideran que el ciberarmamento se debería exportar? Pues aquí hay un convenio que se llama del Wassenaar. Y dice, por medio del acuerdo de Wassenaar, el cifrado se declaró una ciberarma y se impide su exportación. Pero el cifrado dentro de equipos prediseñados sí que se puede comercializar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, lo que nos están impidiendo es que se exporte el cifrado, pero que una máquina nos venga con ese cifrado hecho, pues eso es legal. Entonces, este convenio también queda en el piso con una ciberguerra. Tenemos el aparecimiento de 5G. Ustedes saben que con 5G podemos tener hasta 1 millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Ya no estamos hablando del Internet de las cosas como generalmente lo hablamos ahora, ¿no? Ustedes van a escuchar en medios de comunicación el Internet de las cosas. Pues el Internet de las cosas desaparecerá y lo que vendrá es el Internet del todo. ¿Qué es el Internet del todo? Que personas, animales, plantas, objetos van a tener una dirección IP y pueden ser rastreables. Entonces vamos a estar interconectados todos y eso también es una desventaja para la ciberseguridad y para la ciberdefensa. Y dicho sea de paso, les pregunto, ustedes que son militares, ¿de quién está a cargo la ciberseguridad del país? Policía, Fuerzas Armadas, Gobierno Central. ¿La ciberseguridad de quién depende? ¿Quién es responsable de la ciberseguridad? Gobierno Central a través de Intel ahora. Ya, pero, está bastante bien esa pregunta, pero directamente la Policía Nacional está a cargo de la ciberseguridad. ¿Quién está a cargo de la ciberdefensa del país? Ustedes. Ustedes están a cargo de la ciberdefensa del país. Y esos conceptos hay que tener muy claro. Y ahora, claro, con la inteligencia artificial mezclado con 5G, lo que tenemos ahora es la computación cuántica. Y la computación cuántica, además de tener beneficios, también trae desventajas. Beneficios de esto, que probablemente se utilice en telemedicina para encontrar patrones tempranos de enfermedades como el cáncer. ¿Cuál es una desventaja de la computación cuántica? Que pueden romper el cifrado. El cifrado es lo más importante para un Estado. Para ustedes, como Fuerzas Armadas, lo más importante es el cifrado. Y el cifrado en el ciberespacio es súper importante. Entonces, claro, ustedes también vieron, ¿no? En las anteriores, en el debate presidencial, se hablaba mucho de la inteligencia artificial en el gobierno. Algunos profesionales proponemos, es esta estructura. Además de la que ya tenemos, deberíamos tener un sistema nacional de seguridad cibernética. Eso es lo que no tenemos. Y en el 2017 se aprobó en la Asamblea el libro blanco. No sé si ustedes sepan, como militares, me imagino que sí, el libro blanco que les involucra a ustedes como Fuerzas Armadas. Y ya se habla un poco sobre el ciberespacio. Entonces, ahí se dan los lineamientos de cómo hacer un sistema nacional de seguridad cibernética. ¿Y qué es lo que debería tener ese sistema? Pues primero, ustedes, puntal clave en la ciberdefensa del país, Fuerzas Armadas. Después, la Policía Nacional con el tema de la ciberseguridad. Después, las infraestructuras críticas, que eso es importantísimo. ¿Qué pasa si hay un ataque informático a la red de agua potable aquí en el país?
a la red eléctrica, al sistema de telecomunicaciones, al sistema de salud, al sistema financiero. ¿Qué es lo que pasa? Colapsamos como sociedad. Esas son infraestructuras críticas que debemos poner mucha atención. También el tema de la seguridad informática, en donde estamos incluidos todas las empresas privadas y públicas y ciudadanos en general, y un desarrollo de destrezas de temas tecnológicos que deben estar a cargo de las universidades. Y también, por otro lado, una red nacional de CECIRTs. ¿Cuál es el CECIRT oficial del gobierno? Les pregunto. Correcto, el ECUCERT. ¿Cuál es el CECIRT oficial de ustedes como Fuerzas Armadas? El COCIBER, correcto. Entonces debemos formar una red, y no solamente redes que haya un CECIRT trabajando independientemente, deberíamos todos colaborarnos, deberíamos tener CECIRTs educativos, CECIRT gubernamental, CECIRT privados, y todos deberíamos trabajar en conjunto con otros CECIRT internacionales, como el FIRST, que es de Estados Unidos. Pero hoy por hoy, yo les digo con gran tristeza de que la ciberdefensa y la ciberseguridad únicamente nos estamos enfocando en elementos de resiliencia. ¿Qué significa un sistema resiliente? Que nos caemos y tratamos de buscar la forma de levantarnos lo más rápido posible. O sea, estamos llorando sobre el difunto, porque no hacemos nada levantándonos. No hacemos nada levantando la infraestructura que se cayó. Lo que debemos tener es las características técnicas y el fortalecimiento de cómo evitar esos ataques informáticos. No levantarnos. Y bueno, aquí algunas propuestas que ya hemos hablado sobre eso. Y lo que me gustaría, déjenme ver si tengo acá. Ustedes saben que hay el Índice Mundial de Ciberseguridad. En el Índice Mundial de Ciberseguridad del Ecuador, pues obviamente estamos un poquito atrasados, ¿no? Pero para que un país sea catalogado en tal ranking, en este índice, necesitamos, o lo que ellos utilizan como indicadores, son estos 5 pilares. Primero, normativa legal, legislación vigente versus legislación parcial del proceso. ¿Cuáles son las leyes que han salido para proteger a los ciudadanos de ciberataques o ciberamenazas o ciberdefensa? La única, la Ley de Protección de Datos, la única. De ahí no ha habido nada más. Entonces estamos en pañales en ese sentido. Hablamos de un indicador técnico. Un indicador técnico, estamos hablando de reflejar cómo funcionan los equipos de respuesta de incidentes informáticos, los CECIRTs. Entonces el ECUCER, que es la persona que tal vez venga después a hablar, pregúntenle qué planes tienen de fortalecer los CECIRT y hacer una red de CECIRTs aquí en el Ecuador. Pregunta que le deben hacer. Otro indicador organizacional. Evalúa el desarrollo de una estrategia nacional de ciberseguridad y la necesidad de que los CECIRT nacionales ayuden a realizar simulacros cibernéticos. Tampoco, no tenemos mucho. 4. Desarrollo de capacidades. Evalúa campañas de concientización cibernética, la promoción y el desarrollo en el sector privado. Y aquí hay una parte muy importante que es el tema de educación. ¿Saben qué es lo que están fallando ustedes como Fuerzas Armadas? Y me disculpan que les diga. Que ustedes no tienen profesionales en ciberseguridad. Recién en este año están pensando, y les felicito, que están llamando a especialistas en ciberseguridad. Les felicito y les aplaudo. Porque realmente en otras ramas de las Fuerzas Armadas no hay especialistas en ciberseguridad. Llaman especialistas a médicos, llaman especialistas a comunicadores sociales, arquitectos, abogados, sin desmerecer eso. Pero hablando desde el punto de vista de seguridad, ¿en qué estamos aportando como Fuerzas Armadas? Y ahí sí me parece un puntal fundamental que ustedes hayan pensado primero, y les felicito, en que deben tener especialistas en ciberseguridad. Y la otra es la cooperación internacional. El país que tanto ha avanzado en convenios internacionales con otros países. Y la respuesta es que tampoco no hay mucho. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor.